Escuchas Mundo Infinito, cuando la sostenibilidad importa, con Daniel Silva. Me gustaría conectar, darle la bienvenida a todos los que se están sumando a Mundo Infinito hasta ahora. Estábamos hablando de energías renovables, estábamos conectándolo con la situación que se está viviendo en Oriente Medio, esta guerra en desarrollo también, y claro, tiene a todo el mundo nervioso, porque está impactando el flujo de petróleo, ¿no? Y nosotros seguimos siendo un mundo que vive en base a la energía barata. Entonces, esto lo desarma básicamente todo. Inmediatamente, yo estaba en España hace poco, suben los precios del transporte, de un montón de servicios también que tienen que ver con el petróleo. Entonces, ojo con Chile, porque tenemos una oportunidad súper importante de tener una mayor soberanía y no depender solamente de combustibles fósiles. Entonces, lo que viene a continuación está muy conectado con esto y estoy muy contento porque Chile sigue marcando un liderazgo, no solamente en el potencial y en el desarrollo de energías renovables, hay mucho desafío ahí con almacenamiento, pero también lo que es la electromovilidad, sobre todo en lo más importante que es el transporte público, y hay un nuevo hito. Pero no lo voy a decir yo, sino que vamos a presentar a nuestra próxima entrevistada, que ya está conectada con nosotros, Paola Tapia, la directora de Transporte Público Metropolitano. Paola, querida, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Daniel, un gusto saludarte, saludar a todas y todos los que están conectados en Mundo Infinito. Y la verdad es que es eso, ¿verdad? El Mundo Infinito, desde nosotros, que somos el último país del mundo, estamos a la vanguardia. Qué orgullo hoy día poder dar cuenta de los enormes desafíos que hemos tenido estos 4 años de administración y cómo hemos avanzado en electromovilidad y también ahí en los nuevos desafíos del hidrógeno, muy conectados a lo que tú planteabas. Exactamente, vamos a hablar respecto de la gran noticia que nos tiene Paola, pero antes de eso, ¿sabes qué? Aprovechando que además se está cerrando un ciclo, se está cerrando ya mañana, hay cambio de mando, hay cambio de gobierno, es importante también hacer un balance en cosas que han sido políticas públicas que se han mantenido y que han ido creciendo independientemente de el color político de los gobiernos. Y esto es interesante porque si hay una política, valga la redundancia, que se ha mantenido y ha sido transversal, ha sido la de la electromovilidad en el transporte público. Entonces, Paola, sería muy interesante que tú nos puedas actualizar porque sé que las cifras han ido cambiando y tenemos que sacar pecho en esto. Así que, por favor, respecto de la electromovilidad en el transporte público, nos puedes contar, ¿no? Así es, ha sido una política de Estado y qué alegría poder decirlo justo en el momento en que se produce el cambio de mando, en el que se produce el cambio de administración. El 2017, en el gobierno de la presidenta Bachelet, se inicia el camino de la electromovilidad, continúa en el gobierno del presidente Piñera y hoy día en el gobierno del presidente Boric podemos decir que cumplimos. Liderados por nuestro ministro Juan Carlos Muñoz, cuando asumimos el gobierno había 779 buses eléctricos circulando en Santiago, en nuestra capital, y hoy día entregamos la posta al gobierno del presidente Kast con 4.300, más de 4.300 buses eléctricos circulando en la capital. Y lo importante es cuáles son los beneficios. Disminución de 64% de ruido en la Alameda, disminución de emisiones contaminantes en más de un 60%, y por lo tanto, una ciudad en la que podemos compartir un medio ambiente cada día menos contaminación y cada día menos ruido. Así que los resultados están a la vista. Tercer año consecutivo en que Santiago tiene los índices más bajos de contaminación y en buena parte se debe a la electromovilidad. Qué bueno que hiciste hincapié en la contaminación acústica, que muchas veces no reparamos en aquello, pero es súper importante en términos de calidad de vida. Y otra cosa, para que las personas lo sepan, lo de los episodios críticos de contaminación, señores, en nuestro país y en todo el mundo, hay gente que se muere todos los años por enfermedades relacionadas a la contaminación. O sea, la contaminación mata a mucha gente en Chile. Entonces, episodios críticos o menos episodios críticos significa menos personas que mueren, ¿ah? Y a veces uno no hace la suma, no hace la conexión. No hace el vínculo. Exactamente. Así es. Y esto es súper... Y te cuento algo, Daniel, perdona dígame. la interrupción, Sí. pero lo que tú mencionas es súper importante porque nosotros hicimos un informe de electromovilidad por segundo año consecutivo y con el Ministerio de Salud cuantificamos esas muertes de personas
Y solo por electromovilidad en este periodo de tiempo de los distintos gobiernos se han evitado 32 muertes. Mira. ¿Cómo no va a ser significativo este cambio de tecnología? 32 familias menos de luto. No, por eso te digo, entonces es bueno hacer estas ecuaciones y estas equivalencias. Esto es súper importante. Ya, dicho todo eso, estamos conversando con Paola Tapia, directora de Transporte Público Metropolitano, cuando quedan poquitas horas para este cambio, entonces para el balance es súper bueno. Déjame decir una cosa, o sea, hay que sacar pecho. ¿Por qué? Porque a veces a muchas personas les falta mirar un poquito para afuera, ver la realidad en la que nosotros estamos inmersos, y la ciudad de Santiago es la que tiene más buses eléctricos de cualquier ciudad del mundo excepto de Beijing. O sea, después de China, nosotros somos los segundos. O sea, a ese nivel, primero en Latinoamérica por lejos. Y agrego una cosita, Paola, que me parece interesante, que tiene que ver también con descentralización. Copiapó el año pasado se convirtió en la primera ciudad cuyo transporte público, 100% del transporte público, es eléctrico. O sea, eso no lo tiene nadie tampoco en ninguna parte del mundo. 100%. Y es Copiapó, no es Santiago, no es Vitacura, no es Pudahuel, no. Copiapó. Entonces eso también es interesante. Ahora, venimos con novedades, porque esto no es solamente hacer un balance, claro que no. Hay una novedad interesante que viene de la mano también del transporte público y que quiero, Paola, que tú nos puedas contar, porque una nueva tecnología pionera además se instala y se va a instalar muy pronto en las calles de nuestro país. Así es, la novedad es un proyecto que llevamos años trabajando, porque aquí no ha existido espacio a la improvisación. Y además ha sido muy lindo el proyecto porque lo hemos trabajado, muchas veces hablamos de la iniciativa público-privada, y aquí la verdad es que le hemos dado cuerpo. Está la empresa RBU, que es operadora, que además es francesa, de origen francés. Ha estado también la Agencia de Sostenibilidad Energética, el Ministerio de Energía, Medio Ambiente, muy importante, la Comunidad Económica Europea, GIZ, que es también alemana, y el mundo privado. Y por primera vez en Chile, aquí en Chile, a pocos kilómetros en Rancagua, la empresa Rigor está construyendo el primer bus a hidrógeno en el transporte público urbano. Por primera vez va a comenzar a circular un bus a hidrógeno con carrocería traída directamente de Brasil. Se está armando todas las piezas, todo el detalle con motor Toyota para poder dar vida entonces a este proyecto público-privado, porque hay que probar las distintas tecnologías. Tú lo decías muy bien, ya no podemos depender del petróleo. Hoy día más del 60% de los buses de la capital son eléctricos, por lo tanto tenemos autonomía, pero también hay que probar distintas tecnologías. El hidrógeno hoy día nos da la posibilidad entonces de tener circulando en unos meses más. La aposta la tiene el próximo gobierno para poder probar esta tecnología, que reitero, es un proyecto que llevamos años y que vamos a dejar entregado para que pueda probarse entonces en los próximos meses. Claro, Paola. Ahora, en todo caso, esto genera otros desafíos interesantes. El ir aumentando la cantidad de vehículos eléctricos en un país y en una ciudad también tiene que uno fortalecer y robustecer lo que es el sistema eléctrico, ¿no? En términos de energía, y eso es un desafío en todo el mundo. Chile no se escapa de aquello. Ahora, tenemos potenciales de energía renovable muy importantes también que nos pueden ayudar a todo esto. Volviendo al tema de este primer bus a hidrógeno, con pila de hidrógeno, me imagino. Lo están ensamblando ahora en una empresa justamente ahí en la región de O'Higgins. El punto es, ¿cuándo más o menos tú crees que esto podría comenzar a operar? Bueno, nosotros esperamos que inicio ya el segundo semestre, a más tardar, el bus pueda estar operativo. Hay que hacer todas las pruebas, tiene que pasar por todos los controles técnicos de seguridad operacionales, y muy importante, esto efectivamente se conecta, es un mix, digamos, entre el hidrógeno y precisamente las baterías eléctricas. Por lo tanto, es una tecnología innovadora que tiene que cumplir con todos los requisitos y los estándares internacionales para poder probar también su rendimiento. Hoy día ya tenemos un bus interurbano, tenemos los camiones también que están siendo probados con esta tecnología de hidrógeno. Entonces ahora el transporte público urbano también se va a sumar a estas primeras pruebas que se van a realizar. Ahora, hay que agregar también Reborn Technologies, para que ustedes sepan, una empresa chilena que viene construyendo además buses eléctricos tradicionales, pero eléctricos con batería de ion litio, ya hace un buen tiempo, trabaja con minería, en fin. Y es interesante lo que tú mencionabas respecto de que acá se van a ensamblar también piezas y partes de Brasil, de Japón. El motor es Toyota y esto no es baladí, porque Japón ha sido uno de los países que más ha apostado por este otro camino, por el camino del hidrógeno. Entonces es interesante también que utilicemos ese tipo de tecnologías. No sé si tienen alguna idea, Paola, respecto de las bondades
de un bus a hidrógeno en términos de autonomía, de cómo se carga, en fin? Sí, absolutamente. A ver, miren, por ejemplo, para darnos una idea, un bus eléctrico hoy día tiene una autonomía del orden de los 250 kilómetros. Ese era un paradigma que también tuvimos que romper el año 2017 cuando nos decían, oye, el bus eléctrico va a poder circular unos pocos kilómetros. No, para el transporte urbano sirve. Pero fíjense ustedes que un bus hidrógeno podría llegar a tener una autonomía que supera ese kilometraje, podría superar los 400, incluso llegar a los 600 kilómetros. Por eso es que el bus a hidrógeno también puede ser muy importante para la larga distancia. Así se está probando también en Europa y en otros países. Entonces, ahí también hay un valor importante en la autonomía que puede tener el bus a hidrógeno. También hay que probar los sistemas de carga, porque también, al igual que ocurre en la electromovilidad, podemos probar cargas rápidas, que también, evidentemente, el poder contar con el bus a hidrógeno nos va a poder permitir esa modalidad y poder ir probando cómo funciona la carga rápida también, y de esa forma ir viendo cuánto vamos a tardar. Y muy importante, un elemento que es que va a ser con hidrógeno verde, sin perder la línea y la traza en el fondo de todo lo que es el medio ambiente y la protección que queremos dar. Y ahí recordar que nuestros electroterminales cada día también tienen mayores certificaciones para también estar en línea con las energías renovables. Y si alguno en su casa o donde esté en su lugar de trabajo se ha preguntado, nuestras baterías además se componen en buena parte del litio que también produce nuestro país, por lo tanto tenemos la sinergia perfecta, y recientemente acabamos, y ahí tienes la primicia también, de suscribir un acuerdo con Corfo para la segunda vida de las baterías. Porque las baterías no es que vayan a quedar luego ahí abandonadas, sino que quedamos preocupados y ocupados de establecer un proyecto integral de qué se van a hacer con esas segundas baterías para ser utilizadas y reutilizadas en la misma carga de los buses en los propios electroterminales. Suscribimos el convenio, vamos a elegir los electroterminales, ya le va a corresponder a la próxima administración, a quien se siente aquí también en mi puesto, seguir impulsando con la misma fuerza también esos proyectos, pero ya tenemos el convenio y ya vamos por la segunda vida útil de las baterías con responsabilidad también con el medio ambiente. Oye, bueno, eso es circularidad, y déjame agregar además que no es solo el litio, también el cobre, que es muy importante. Estas baterías también requieren harto cobre, lo cual es buena noticia para nuestro país. Y tenemos la energía renovable para hacer el hidrógeno verde, porque para que ustedes sepan, el hidrógeno no es nuevo. El hidrógeno se hace mucho tiempo, lo que pasa es que era negro. ¿Por qué? Porque se usaba para generarlo carbón o petróleo, entonces tenía una huella. En este caso en Chile lo podemos hacer verde porque no genera emisiones. Dicho eso, Paola, entonces, este año podríamos estar viendo el primer bus a hidrógeno. ¿Va a ser un bus parecido a los que ya cuenta el sistema red? ¿O es un bus distinto, es más pequeño? Cuéntanos un poco. Así es un bus estándar red y eso también le da valor. Acabamos de aprobar un trabajo de más de un año también, Daniel, quiero relevar eso porque creo que las políticas públicas son integrales, que tiene que ver con el plan de accesibilidad. Fíjate los años que llevamos ya del sistema red y por primera vez aprobamos un plan integral de accesibilidad universal, y tu pregunta me sirve para eso, porque cómo no darle valor al piso bajo. A veces nosotros vamos a regiones y nos damos cuenta aún que muchas ciudades todavía tienen que subir las personas escaleras para acceder. Aquí en la región metropolitana, afortunadamente, ya tenemos más del 99% de la flota con piso bajo. Por lo tanto, ese valor que hemos llegado a adquirir va a estar presente en las siguientes flotas que vayamos probando, y eso tiene valor por la accesibilidad universal también. Entonces, nuestra nueva flota se va integrando con estas características. Lo mismo está pasando en regiones en que la electromovilidad, también liderada por nuestro ministro Juan Carlos Muñoz, tú mencionabas Copiapó, pero también ha llegado a Antofagasta. Recientemente se adjudicó la licitación de Valparaíso, que también va a incorporar buses eléctricos. También hay buses eléctricos en Coquimbo y así sucesivamente. Así que esto, que es la transformación de la electromovilidad, está permeando en nuestro país y llegó para quedarse, y sin lugar a dudas con todos los beneficios que hablábamos. Beneficio para todas las regiones, eso es lo más importante también, es justicia territorial. Ahora, hay un dolor, Paola, que siento que no se ha aliviado del todo en el sistema de transporte público metropolitano, que eso es directamente tu área de expertise, y tiene que ver con la evasión. La evasión, desde que ustedes asumieron, desde hace muchos gobiernos ya también, viene siendo un tema. Cuando tú permites que las personas no paguen y le das esa facilidad,
difícilmente después se puede generar el cambio cultural. Entonces, ¿cómo se ha atacado esto? Porque ustedes pueden tener la mejor flota, la más tecnológica, probar nuevas tecnologías como el hidrógeno, que también, digámoslo, o sea, son tecnologías que como son nuevas, son más caras. O sea, el Estado, el gobierno asume un precio más alto, ¿cierto? Pero no se está pagando de vuelta. O sea, lo más básico que es pagar el pasaje sigue siendo un problema. ¿Cómo se ha ido solucionando esto y cómo cierran? ¿Cuál es el balance de cierre en términos de la evasión? Bueno, la evasión sin lugar a dudas sigue siendo un desafío. Los números del punto de vista del aumento de demanda de las personas que usan el transporte público nos acompañan. Hemos logrado aumentar un 28% el total de transacciones del sistema de transporte público en estos 4 años, es decir, más personas están usando el transporte público. Levemente los buses superan al metro, se dio vuelta a lo que ocurría antes de la pandemia en que el metro superaba a los buses, hoy día los buses levemente superan al metro. Hemos reducido 10.9%. La evasión no es suficiente, no nos vamos a dar por conformes con esos números, pero además hemos implementado nuevos sistemas de pago. El Dale QR, el QR primero, que se había implementado en enero del 2022, lo hemos logrado expandir. Hoy día es el 30% de los pagos del sistema se hacen a través de QR. Mira. Y en septiembre del 2023 inauguramos a través de nuestros teléfonos celulares el Dale QR, que es una tarifa inteligente en que una persona se acumula el número de viajes del monto máximo mensual, el resto de los viajes son gratuitos en el sistema de transporte público. Son formas de captar más pasajes, son formas de que más personas utilicen el transporte público y de impactar positivamente en los bolsillos. Y recientemente, tú lo sabrás, el 13 de febrero, casi para conmemorar el Día de los Enamorados, incorporamos las tarjetas de crédito, de débito y de prepago en el sistema red, que partió en metro, partió en tren, luego vienen los buses a fin de año y tenemos muy buenos números que ya nos avalan que había que partir con este proyecto, que ya llevamos 3 años trabajando, y esto también sin lugar a dudas nos va a permitir ir reduciendo la evasión, sobre todo el evasor blando, ese que nos decía no puedo cargar. Bueno, ahora ya no hay excusa, hay código QR, hay tarjeta débito, crédito y prepago en el metro, en el tren y a fines de este año también en los buses. Y un mundo. Sí. 94 personas de distintos países, 94, en 15 días, 94 países distintos de tarjetas de crédito usaron el metro o usaron también Tren F Central. Así que eso demuestra también que nuestro país ha tenido las cifras más altas de turismo en este verano y también va de la mano del uso del transporte público. Así que quiere decir que los extranjeros usan el transporte público. Mira, el dato interesante que sacaste, 94 nacionalidades distintas pagaron entonces en este sistema con pago digital el transporte público en Santiago. Qué bueno que pudimos conversar, Paola, justamente ahora que están en la cuenta regresiva también, respecto de cosas interesantes que las personas tienen que entender y que hay que conocer también, porque claro, la crítica, bienvenida sea, sirve para mejorar, pero no todo es malo. Entonces, esto es interesante. Y te digo, estoy golpeado por ignorancia y me encanta saberlo. En el fondo, este sistema del QR, que para potenciar el pago, si tú pagas varias veces con QR, después tienes acceso a viaje gratis. Así es. La verdad es que no lo sabía, y además Chile tiene la billetera digital más grande de América Latina a través de Banco Estado, que ahora te da la billetera digital de RutPay, se llama, creo. Así es. Entonces, a mí lo único que... Más del 90% de los viajes con QR son de Banco Estado, precisamente, así que es coincidente con lo que tú mencionas. Eso nos acerca a países como China en términos del pago digital, y lo único que me duele es que no se comunicó, quizás, no estoy hablando de ustedes, sino que lo de Banco Estado, y lo digo acá y me hago cargo de esto, la billetera digital más grande que tiene Sudamérica hoy día es RutPay, con el pago con QR. Y la verdad es que eso, que es un avance súper importante en muchos aspectos, la verdad es que siento que no se conoce mucho. Pero bueno, eso es parte también de la labor que tenemos nosotros, que tienen las instituciones, y te quiero agradecer por la entrevista porque dejan cifras interesantes. Hay cosas que mejorar, por supuesto. No hay que ser así como completamente complaciente, pero también hay cosas positivas, y me quedo con este nuevo bus a hidrógeno, una nueva tecnología que estamos explorando. Paola Tapia. Te doy un último datito, Daniel, dime. En el mes de la mujer. A ver, por favor. Cuando ingresamos al gobierno había 992 mujeres al volante, y ahora con orgullo, como mujer, como mamá, vamos a entregar 2.400
76 mujeres al volante, lo que significa un aumento del 152%. Son mujeres a quienes les cambiamos la vida con la creación de un programa inédito de mujeres conductoras, mujeres que no tenían trabajo, mujeres que tenían un trabajo informal y más de un 57% de ellas eran jefas de hogar. Hoy día el transporte público tiene rostro de mujer y eso también mueve la economía, mueve la productividad y cambia sus vidas. Espectacular, ¿eh? Cambio cultural también, casi lo triplicaron. Buena cifra. Paola Tapia, directora de Transporte Público Metropolitano, nos estaremos viendo en algún ámbito muy pronto. Que esté muy bien. Tú también. Gracias. Buena tarde. Chao. Ahí está. Interesante datitos. Paola nos tenía preparados buenos datos justamente para esta entrevista cuando ya queda muy poquito para este cambio de mando. Entonces Chile va a ser el primer país de la TAM que va a tener el primer bus a hidrógeno, batería de hidrógeno, pila de hidrógeno en el transporte público este año. Espectacular. Hacemos una pausa, ya volvemos con más Mundo Infinito.